Nosotras ya estábamos lanzadas acá con la Alejandra Sepúlveda hablando de cómo la ley Karim va a cambiar nuestra manera de habitar el mundo, ni más ni menos. Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer. ¡Qué placer tenerte en el estudio! Sí, yo estoy muy feliz de estar aquí, de verdad. Hace tanto rato que veníamos conversando, pero por Zoom. Por Zoom. Así que es un placer. Además, que el lunes más bonito de Mujeres Poderosas tenemos hoy día en el semáforo. Bueno, Alejandra, la Comunidad Mujer es una institución que lleva más de 2 décadas trabajando en la inclusión de las mujeres en el espacio público, especialmente en trabajo y en política. Y por lo tanto la ley Karen es una ley tremendamente significativa porque podría, y eso es la pregunta con la que quiero partir, encarnar algunas de las luchas que el feminismo, el movimiento de mujeres y comunidad de mujer también han tenido respecto a las condiciones en que las mujeres trabajamos. ¿Qué tanta esperanza tenemos con la ley Karen? Mira, la verdad es que yo considero que la ley Karen es bien revolucionaria, ¿ya? Y esto hay que decirlo, es el primer hito de la ratificación que hizo Chile del convenio 190 de la OIT. ¿Y por qué quiero partir por ahí? Porque ese es un convenio que es en el fondo un tratado internacional que tipifica la violencia en el mundo del trabajo y la violencia por razones de género en el mundo del trabajo. Entonces, en esa tipificación está el abuso sexual, el acoso laboral y la violencia, ¿no? Por razones en el mundo del trabajo y también por razones de género. Entonces, este primer hito de la ley Karen, que entró en vigencia ahora, el 1 de agosto, lo que hace es obligar a las organizaciones privadas y públicas, o sea, Código del Trabajo, pero también trabajadores del sector público, a prevenir, sancionar y erradicar estas conductas, ¿ya? Y eso significa básicamente que ya no es una cosa voluntaria, sino que todas las empresas tienen que tener protocolos de prevención de estas conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, que tienen que existir reglamentos súper claros en los reglamentos internos de las organizaciones de cómo se van a hacer estos abordajes. Por supuesto, también estableciendo pública, o sea, en el fondo para todos los colaboradores y colaboradoras, cuáles van a ser las sanciones, ¿ya? Que en este caso son sanciones administrativas, en primer término, como por ejemplo, desde una amonestación verbal o escrita hasta el despido sin derecho a indemnización, ¿ya? Lo que no quiere decir que después, en el fondo, el trabajador o trabajadora que fue acusado no pueda, en el fondo, ir a tribunales laborales y defender su caso. ¿Y por qué también es importante? Y ahí, en el fondo, volviendo a contestar tu pregunta, es una ley que tiene perspectiva de género y que básicamente se hace cargo de esa asimetría de poder histórica que hemos, en el fondo, enfrentado las mujeres en el mundo privado, por supuesto, en este caso no se hace cargo de eso, pero en el mundo público. ¿Y eso qué quiere decir? Que si antes una mujer, por ejemplo, era víctima de acoso sexual, ¿ya? No solamente con cosas muy explícitas, sino que también con estos roces, insinuaciones o esta coerción de si tú no me haces este favor, yo no te voy a promover, etcétera, etcétera. Esas cosas hoy día están absolutamente abordadas en esta ley y son posibles de denuncia. Y ahí los empleadores, que son de alguna manera los que tienen que hacerse cargo de cómo los trabajadores ejercen este derecho, los empleadores tienen que investigar inmediatamente. Y si no, en el fondo no asumen esa investigación interna en las empresas, en las organizaciones, tienen que hacer inmediatamente la denuncia a la Inspección del Trabajo. Entonces ahí en un par de días se activa toda una serie, un dispositivo que también tiene que hacerse cargo de una primera atención psicológica, de cómo hace para separar a esas personas que están en el conflicto de denunciado y denunciante, que eso puede ser una separación de los espacios físicos, puede ser separar horarios de trabajo, pero teniendo mucho cuidado, y ahí de nuevo la perspectiva de género, que no se obliga a la mujer a hacer algo que, si es ella la víctima,
no quiera hacer. Como por ejemplo, yo no me quiero ir a teletrabajar porque voy a tener que ser yo la que me vaya y qué sé yo, y no la otra persona. Entonces tiene muchos de alguna manera oportunidades para, en el fondo, y de manera muy explícita, para dejar de naturalizar, tolerar conductas que, bueno, por muchos años fueron como eso, como muy, muy soportadas por la cultura organizacional, ¿no? Eso en el caso del abuso sexual, pero también está del acoso sexual, pero también está el acoso laboral. Y yo me acuerdo, yo haber empezado a hablar de estos temas hace muchos años, cuando se les llamaba mobbing, que era esta cosa de los trabajadores o trabajadoras que recibían un trato que podía ser denigrante, que podía ser humillante y que podía afectar sus condiciones laborales, ya sea por parte de una jefatura o de compañeros de trabajo, de pares. En este caso, por ejemplo, en la ley Karim, este tipo de conducta son susceptibles de ser sancionadas tanto si es de un jefe hacia un trabajador, si es de un trabajador hacia un jefe, si es entre pares, o sea, en todas las direcciones, ¿ya? Estoy pensando, Ale, ¿te acuerdas de la oficina del Happening con Ja? Sí, total. O sea, la ley Karin les caería con todo. Pero con todo, absolutamente con todo, porque además, mira, y parte desde, por supuesto, definiendo muy bien qué es cada cosa, porque eso es re importante. Ahí quería llegar. Pero también aborda lo que se llaman las conductas incívicas, que es como ser descortés, usar un tono de voz desagradable. ¿Te fijas? O sea, como... y eso es re importante y lo quiero decir porque aquí va a ser muy importante la capacitación porque todos tenemos que desaprender, aprender a desaprender. Y entender que la regla general en todo espacio laboral tiene que ser el buen trato, el respeto, el tratar a todas las personas, hombres y mujeres, con dignidad. Para qué decir, la diversidad sexual también entra en esto de manera importante. Entonces, por eso yo considero que es bien revolucionario en el sentido que va a obligar a cambiar en muchos aspectos las relaciones laborales, y aun cuando da susto y muchos empleadores están muy, muy como asustados de este tema de que se elimina la figura de la habitualidad. Entonces basta una denuncia para que esto se empiece a activar y se investigue. Finalmente es una manera de ir estableciendo como nuevas reglas del juego. Claro, digamos, ¿eh? Pero hay una cuestión cultural que va a cruzar. Sí. Yo pensaba en que hoy día tenemos un tema generacional en las relaciones laborales. Sí. Y quienes trabajamos, ¿cierto? O a mí me pasa con mis alumnos, con gente joven, la gente joven no aguanta ciertas cosas. Sí. O sea, es como, no más, ¿cierto? Salud mental primero, no sé qué. Y eso tiene sus cosas súper positivas y tiene cosas súper malas, como que en general están súper poco comprometidos con los trabajos, en muchos casos, ¿cierto? O son muy sensibles, claro. ¿Cierto? Les cuesta la empatía hacia el otro. O sea, también todas estas cosas que pueden ser como el lado oscuro de la parte luminosa, ¿no? Pero también creo que quienes llevamos 20 años trabajando o más, también tenemos súper normalizadas ciertas maneras, y yo lo conversaba con una amiga ayer y pensaba así como, hay cosas que tienen que ver con el carácter. Ella me estaba describiendo a su jefa y yo le decía, Ley Karin. Pero yo pensaba en esta mujer, ¿no? Que lleva tantos años moviéndose en el mundo de esta manera, tratando a la gente de esta manera. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, es lo que mucha te digo, terapia. Mucho desaprender lo que uno en el fondo podía pensar que estaba bien o era tolerado. Por eso que parte de todo este movimiento que se está generando con la ley Karim es la obligación también de los empleadores de capacitar. Uh-huh. Y no es capacitar solamente a los niveles de entrada, es capacitar desde los directores, los gerentes generales, los altos cargos, hacia abajo. O sea, toda la organización tiene que estar sensibilizada, tiene que saber cuáles son las conductas que pueden ser sancionadas, tienen que saber qué sanción van a recibir de su empresa si es que incurren en ella, ¿no? O sea, eso uh-huh. tiene que estar muy explícito. Es ideal que además las organizaciones ojalá construyan los protocolos con la participación de los trabajadores, claro. con los sindicatos, o sea, que haya un movimiento participativo, porque eso también ayuda
muy fuertemente a la adhesión, ¿no? Ahora, ahí hay un rayado de cancha que va a ser clave, porque yo estoy mirando la ley, Ujú. y la ley dice, respecto al acoso sexual, esto es el inicio, el artículo 1, respecto al acoso sexual, eh, cortito, y es muy, muy claro y muy, dice, entendiéndose por tal que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos porque los recibes y que amenacen o perjudiquen su situación laboral Exacto. o sus oportunidades en el empleo. Y el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, o sea que también es horizontal, Claro, de pares. en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él, esto para mí me parece claro, para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación o que bien amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Pero esto de pensar que tenga como resultado para él o los afectados, o sea, es que si yo tengo una discusión con mi jefe y él me dice algo y yo me siento humillada, porque ahí hay una Claro, tensión, ¿cierto? hay un espacio subjetivo de interpretación que es grande. Entonces, por eso que también en el fondo, ¿de qué manera se puede uno resguardar? Exacto. O sea, como tú dices, ¿cómo hacemos para que esto sea equilibrado? Y ahí hay varias cosas. Uno, cómo se conduce la investigación. Tiene que haber personas designadas por la empresa que sean bien expertas, que tengan perspectiva de género, que no se sientan presionadas o se sientan como inclinadas a darle la razón a unos u otros. O sea, hay que hacer una investigación bien parcial, imparcial, perdón, dentro de lo posible. También es súper claro que las reglas del juego de las empresas cuando son claras ayudan. O sea, si tú tienes un procedimiento de evaluación de desempeño, ¿no? Si tú tienes conversaciones de feedback con tu qué sé yo, Equipo. Uh-huh. Y esas cosas están bien regladas y están escritas y están, en el fondo hay cuestiones que se hacen no de manera informal, sino de manera formal, es mucho más fácil. O sea, ¿qué es lo que yo creo que va a ocurrir? Obviamente va a haber menos espontaneidad, eso está claro, por lo menos por un buen tiempo hasta que este péndulo se equilibre. Entonces, si tú tienes que darle un feedback a una persona, te vas a cuidar de hacerlo de manera formal, siguiendo las reglas, eventualmente escribiendo un acta de tu reunión que puedan firmar las dos partes, registrando, ¿te fijas? Porque uno está muy acostumbrado a la cosa, la buena onda, la cosa como más como informal, y de repente, claro, tú puedes estar pensando que le estás dando un feedback útil y amable a una persona que supervisa, pero puede ser que la persona ni siquiera sienta que está en una conversación de feedback, ¿te fijas? Entonces, claramente esto va a requerir, en el fondo, formalizar procedimientos que a veces están menos regulados, y claro, efectivamente, esta ley le va a quitar esa espontaneidad a las relaciones laborales por un buen tiempo hasta que se instalen estas formas. Piensa que todas las personas tenemos sesgos inconscientes, sesgos de género. Entonces, también en las capacitaciones que hay que hacer, no solamente es decir, oye, así va a funcionar la ley, usted tiene que tener reglamentos y tiene que tener protocolos y estos son los procedimientos y a los 30 días, a los 2 días, a los 30 días y lo que tiene que informar a la inspección. Eso es como lo higiénico. Lo importante aquí es cómo entras también en lo que es más transformacional, ¿no? Ahora, ahí frente a estoy pensando en dos situaciones muy inmediatas, ¿no? ¿Quién nos está escuchando y tiene algún cargo de jefatura? Nuestra recomendación, a propósito de lo que tú dices, Ale, sería usted consíguese un experto para hacer una capacitación ahora. Ahora ya. Ahora ya. Sí. Ahora ya, porque esta cuestión se viene y si usted no quiere que empiecen a caer todo tipo de denuncias porque pensó que quizás que en una de esas, o sea, eso es como ya consíguese una capacitación para realizar un protocolo, para comunicar cómo va a vivir su organización. ¿Cuáles son las reglas del juego que se van a establecer? ¿Cuáles son las sanciones administrativas que van a estar involucradas en esto según los niveles de gravedad de una situación denunciada, que eventualmente también puede, si llega a convertirse en delito, también hay otras instancias, que no es la empresa, ¿no? Nosotros estamos haciendo en Comunidad Mujer algunas de esas capacitaciones, pero con este foco que yo te digo. O sea, no solamente miremos lo higiénico, lo que la ley obliga a hacer, sino que también metámonos en
en los sesgos, metámonos en entender bien de qué se trata la perspectiva de género. En la empatía. En la empatía, en la escucha, por qué en el fondo es importante mantener una cultura de respeto con el otro y qué significa eso en realidad, porque lo importante es cómo tú le das, haces que tu ambiente de trabajo sea un ambiente y puede ser digno. una ganancia. Hoy día suena un poco amedrentador, pero Sí, puede ser una ganancia. sí. Ahora, Eso para es lo que cerrar, yo creo. Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, ¿quién hoy día está en una situación en que se siente maltratado, en que se siente acosado en su trabajo y dice, por fin salió la ley Karen? ¿Qué puede hacer? Bueno, lo que tiene que hacer esa persona es denunciar en su empresa. Esto, como ha tenido un tiempo de preparación, hay muchas empresas que ya tienen sus protocolos, que ya se apuraron, porque había una fecha tope que era el 1 de agosto. Ujú. Entonces, el 1 de agosto, la idea era tener en el fondo esto ya... O sea, ya como investiga cuál es el armadito. protocolo en su empresa. Claro, cuáles son los canales de denuncia. ¿Y si no hay? Y si no hay, bueno, siempre puede Inspección del ir trabajo. a la inspección del trabajo, exactamente. Esa es la otra vía que también establece esta nueva ley. Pero yo, bueno, no sé, habría que ver y medir cuántas empresas ya lo tienen, pero yo tiendo a pensar que hubo un movimiento de como acelerar al menos esta parte que te digo que es la parte higiénica, los reglamentos de higiene y seguridad, esto de los protocolos, los canales de denuncia. Es cierto que, y he visto algunas cifras, creo que en una encuesta que hizo CADEM con Chile Mujeres, que en un universo de empresas donde efectivamente habían muchas empresas que no habían hecho nada todavía, no me acuerdo el porcentaje en este minuto, pero ponte tú que un 30 o 40%, y había otras que sí. Entonces, las que no han hecho nada se tienen que poner al día. Ya. Y además hay que tener claro que esta ley también trae como aparejada como asesoría técnica. O sea, si tú no tienes un equipo en tu empresa que pueda abordar esto hoy día, bueno, puedes asesorarte. Hay protocolos que son como sí, modelo, entonces puedes ver cómo lo adaptas, incluso puedes pedir ¿cómo se llama? Asesoría a las autoridades competentes, digamos, en este caso a la misma Inspección del Trabajo, o a otras, a las mutuales. Y ahora mismo al mismo Ministerio del Trabajo, Exacto. el área de previsión social es la que está trabajando esto. Ahí mismo en la web yo puse ley Karen y me apareció la descripción súper clara. Además están con la campaña No Estalla, es ley, porque claro, eso también es uno de los espacios, sí. En donde está toda la información. Son las 10:56, me tengo que ir corriendo. Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, gracias por venir a la radio. Un placer tenerte aquí. Nos vemos pronto. Sí, por supuesto. Nosotros siempre. despedimos del programa de lunes, volvemos mañana, que esté muy bien. Chao. Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección Patricio López. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves.